Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Fríos días, amaneció una mañana fresca, pero bien bendecida con la ayuda y presencia del Todopoderoso. Bueno, pues me da mucho gusto empezar con la segunda parte del don de discernimiento de espíritus que vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte. Y en esta segunda parte, pues bueno, vamos a ver que este don nos va a traer claridad, nos quita la confusión y provee pues una dirección clara en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Renueva pues esa confusión con respecto al problema real que enfrenta una persona y de alguna manera nos ayuda para que sean liberados, instruidos y pues también aconsejados, aleluya. Y vemos que este don es indispensable, como lo veíamos en la clase pasada, para que podamos nosotros cuidar a la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Esto nos ayuda mucho porque nos mantiene alerta y somos como esos atalayas cuidando del rebaño del Señor y viendo que pues todo se lleve con orden. ¿Por qué? Porque muchas veces la conducta de la gente no es lo que parece, mis hermanos. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, pues nos vamos a poder sorprender con alguna mentira o alguna manifestación que no viene de nuestro Señor Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces imagínese, el que está tibio, el que no ha desarrollado su discernimiento, pues va a dejarse engañar muy fácilmente. Y esto lo vamos a leer en 2 de Corintios 11. Aquí está hablando Pablo de los falsos apóstoles. Y fíjense cómo dice el versículo 13 y el 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y fíjense algo como resalta aquí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que aquí estamos viendo cómo Pablo pues descubre a todos esos que quieren pasar por obreros de mi Señor Jesucristo y no lo son, pero dan fruto del enemigo en su carne, y si no estamos maduros y con nuestro discernimiento activo, pues vamos a ser engañados por estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces este don nos va a ayudar inmediatamente a identificar qué reino es el que se está moviendo. Decíamos que hay 3 reinos, ¿verdad? En la clase pasada, el reino de Dios, el reino de Satanás y el reino de los humanos. Por lo tanto, este don de espíritu de discernimiento, estos espíritus que se mueven en estas 3 áreas, pues teniendo ese discernimiento de nuestro Señor Espíritu Santo, vamos a poder identificar qué es lo que se está moviendo, qué reino es el que está trabajando. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ese discernimiento y ese don, pues todo lo que se haga, de alguna manera vamos a creer que viene de Dios y muchas veces no es así. Esto es importante, por eso es que les decía en la clase pasada, tenemos que pedir a nuestro Señor Espíritu Santo que nos dé ese don maravilloso para poder servir mejor a la iglesia y para que nosotros mismos no seamos engañados, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué propósito aparte de lo que les estoy diciendo
tiene este don? Pues tiene uno hermosísimo, hermanos, que de alguna manera es la liberación de los demonios en una persona. Hay muchos ejemplos y esto lo tomé directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos dicen que pues Jesús de alguna manera no echaba fuera demonios, y esto es una verdadera falsedad. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras encontramos muchos pasajes donde Jesús expulsa a los demonios. Y de alguna manera yo tomé el de Marcos 5, que es cuando Jesús echa fuera los demonios del Gadareno, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús andaba en su viaje misionero, y entonces se va a la región de Gadara, y allí en la región de Gadara, cuando baja, ¿verdad?, pues sale un hombre corriendo, ¿verdad?, y gritando, muy azorado, muy desesperado, porque reconoció la presencia gloriosa de Dios cuando Jesús pisó ese lugar de Gadara. Y entonces de alguna manera pues este hombre andaba pues muy mal, lleno de demonios, porque cuando el Señor pues lo ve, ¿verdad?, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, bueno, pues me llamo Legión porque somos muchos. Y en el 13 nos dice que eran como 2,000 hermanos. Imagínense un hombre con 2,000 demonios controlando su vida. Por eso andaba desnudo, mugroso, barbón, apestoso, lastimado, porque con las piedras se lastimaba. Tenía un aspecto, hermanos, lamentablemente, pues deplorable. Pero vemos que Dios en su misericordia, pues lo hace libre, ¿sí? Y al hacerlo libre está ejerciendo ese don de el ministerio de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque simplemente de ver a ese varón él sabía que había muchos demonios en él. ¿Por qué hace esta pregunta? Si él ya lo sabía, nada más de ver al hombre sabía qué estaba pasando con él. Bueno, para que aprendieran sus discípulos y para poder dar testimonio de la cantidad de demonios que controlaban a este varón. Entonces aquí estamos viendo que ese discernimiento de espíritus fluye poderosamente en Jesús y sin decirle nada, porque él no dijo nada. Aquí el que empieza a platicar, a hablar, pues de alguna manera, pues es ese hombre con todos esos demonios que lo controlaban. Y es hermoso ver cómo pues hay un resultado. Acuérdense que en todos los dones de nuestro Señor Espíritu Santo tiene que haber un resultado, o sea, tiene que haber fruto. Entonces, vemos que ese hombre queda libre. Vamos a ir a otro que pues nos va a ayudar a descubrir a los siervos de Satanás. Sabemos que estos se infiltran en las iglesias, hermanos, o sea, no crean que nada más andan afuera. No. Aquí les gusta meterse en las iglesias para traer confusión y para desarrollar el ministerio de Satanás, matar, robar y destruir, ¿verdad? Y entonces, pues de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado. Y les voy a compartir en Hechos 13, allí encontramos pues un pasaje muy interesante, porque de alguna manera pues están desarrollando su ministerio en una región que de alguna manera se llamaba Chipre, y entonces llegan, ¿verdad?, y quieren compartirle la palabra pues al jerarca de allí, que era el procónsul, el Sergio Paulo, un varón prudente, ¿verdad? Y había mandado llamar a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. Pero fíjense que en esa región había un mago, que su nombre se le decía Elimás,
Y entonces, de alguna manera, él supo que quería el procónsul oír la palabra de Dios, y entonces se les aparece y les trata de impedir que den esa palabra al procónsul. Pero fíjense que aquí el discernimiento de espíritus en Pablo, pues le muestra que era un demonio que estaba en ese varón para impedir que pues el procónsul recibiese la palabra de Dios. Y allí vemos en el versículo 9 del capítulo 13 de Hechos, que dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjense cómo le dice a este hombre: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Entonces aquí pues Pablo desarrolla su discernimiento de espíritus y ve que este hombre pues estaba bajo el dominio de los demonios, y entonces pues pide un castigo para él y queda ciego por algún tiempo. Entonces aquí vemos cómo de alguna manera impidió Pablo que este hombre se atravesara en el camino para que la palabra del Señor pues fuera dado a ese Sergio Paulo, ¿verdad? Que era un varón que de alguna manera tenía necesidad de oír la palabra de Dios. Entonces aquí vemos algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que pues ese discernimiento que Dios le dio a Pablo pues empezó a fluir, y entonces descubre que había un demonio que estaba impidiendo que ese varón fuera salvo. Aleluya. Y vamos a ver que también este don de discernimiento de espíritus pues es para exponer la mentira en la gente, ¿verdad? Y este pasaje ya lo hemos compartido de alguna manera, es muy conocido porque pues en las iglesias siempre nos lo han compartido, que es el de Ananías y Zafira. Y entonces vemos aquí que era un matrimonio que estaba contento en las reuniones que se hacían con los hermanos, y este matrimonio veía como muchos que tenían dinero vendían cosas y las llevaban el dinero a los apóstoles para que al que no tuviere se le pudiera dar. Y entonces ellos deciden vender una heredad, y entonces de alguna manera pues vemos que cuando ya tenían el dinero en la mano pues se les hizo muchísimo y dicen: no, ¿sabes qué? No vamos a dar todo, vamos a dar cierta cantidad y le decimos que en esto vendimos nuestra heredad. Y entonces se presentan, ¿verdad? Bueno, primero el esposo Ananías se presenta y dice que de alguna manera pues era el dinero que llevaba en lo que había vendido su heredad. Y entonces fíjense en el versículo 3 del capítulo 5 de Hechos, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí pues Pedro no sabía nada. Pedro estaba totalmente ajeno de lo que ellos habían hecho en secreto fuera del lugar a donde estaba Pedro. Entonces, ¿cómo Pedro pudo saber esto? Pues por el discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque vio reflejado ese demonio de mentira, y cuando este hombre estaba hablando,
pues ya ese discernimiento estaba trabajando y se dio cuenta que era mentira. Y posteriormente pues entra su esposa también. Y como se había puesto de acuerdo con su esposo, pues dice lo mismo, sí, en lo que dice mi esposo que se vendió la heredad, pues en eso se vendió. Y entonces sucede que también pues les dicen, ¿sabes qué? Has mentido a nuestro Señor Espíritu Santo, por lo tanto, así como tu esposo cayó muerto, tú también caerás muerta. Y entonces vemos que este juicio de la muerte de este matrimonio, pues fue impactante para todos los apóstoles como para todos los que lo seguían. Y yo siento que a partir de ahí muchos pensaron en no mentir ni engañar a los siervos del Señor, porque Dios iba a revelar la verdad tarde o temprano. Entonces, cuando nosotros atravesamos por alguna situación que pues nos está comentando alguna persona, y cuando está hablando esa persona, ese don empieza a fluir y dentro de ti te dice, no le creas porque está mintiendo. Y entonces de alguna forma cuando termina tú tienes que exponer lo que Dios te reveló y lo que había realmente de verdad en el caso que esta persona estuviera comentando. Entonces vemos que de alguna forma pues Dios revela cuando las cosas no están bien. Pero también fíjense que es hermoso porque nos revela, ¿verdad?, que efectivamente está diciendo la verdad. Entonces, este don nos sirve para descubrir tanto la verdad como la mentira. Y entonces, gracias al Señor, podemos nosotros ser bendecidos como la persona que nos viene a buscar. Entonces, vamos a ver otro que de los propósitos que tiene este don, y es exponer o descubrir pues un error, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en Primera de Juan. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo también este don fluye de esta manera? Pues es impresionante, porque créanme que yo me sigo sorprendiendo con todo lo que Dios hace a través de estos dones. Y vamos a ir a Hechos. No, Hechos ya se los leí. Es Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Y les voy a compartir aquí cómo se manifiesta, qué propósito tiene ese don. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, que dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, este pasaje ya lo habíamos compartido, pero es muy importante exponer pues ese error que muchos manejan a través de su carne o a través del enemigo. Y entonces tenemos que probar los espíritus. En el tema anterior vimos que, pues, ¿cómo vamos a probar los espíritus? Viendo primero el fruto en la gente, viendo su testimonio, viendo en qué santidad vive, viendo que de alguna manera sea una persona fiel al Señor y que le ame. Y sobre todo que confiese que Jesucristo vino en carne a dar su vida por nosotros. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo opera este don, aparte de todos los ejemplos que les he dado. Vamos a ver que ese es el propósito del don, ¿no? Liberar de demonios, descubrir a los siervos de Satanás, exponer y vencer las obras del enemigo. Y vamos a ver ahora en la vida de 3 personajes cómo opera este don. Como siempre lo encabeza nuestro amado Señor Jesucristo. Les compartía yo que nuestro Señor Jesucristo
desarrolló todos los dones, fluían en él todos los dones. Y vamos a ir a Mateo 16, versículo 22 y 23. Aquí es cuando Jesús predice su muerte y su resurrección, y está pues con los apóstoles. Y entonces dice aquí el 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y fíjense en la respuesta de Jesús en el 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿por qué Jesús da una respuesta así a Pedro? Si Pedro le está diciendo, no, Señor, tú no vas a ir a la muerte, ¿cómo es posible que vas a sufrir tanto? No. Y entonces Jesús, en lugar de que se haya sentido pues halagado por Pedro, por pues todo lo que le estaba diciendo, le dice, quítate de mí, Satanás, a un lado, no te quiero escuchar. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estaba hablando Pedro, su discípulo amado, pero por el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Jesús supo que en ese momento esas palabras venían de Satanás. Entonces, vemos muchas veces que así sucede con la gente. A veces alguien tal vez pueda orar por ti y suelta una palabra y de alguna manera dices entre ti mismo, ¿verdad? No. Esto que está hablando no viene de Dios. Entonces, así pasó como Pedro. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que últimamente, pues por pena, por educación, por miedo o no sé qué, a veces no enfrentamos a la persona y le decimos, mira, agradezco que hayas orado por mí, pero lo que tú me estás diciendo ahorita no viene del Señor. Como que tenemos miedo y nos quedamos callados y no decimos nada. Pero pues vamos a armarnos de ese valor que Jesús tuvo con un ser que amó, que era Pedro. Y aún amando a Pedro, tuvo que decirle agresivamente lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, tenemos que, pues, tomar ese poder, esa fortaleza, ese amor de Dios y poder decir lo que estás tú discerniendo en esa persona. Vamos a ver otro ejemplo que para mí es impactante. ¿Por qué es impactante, hermanos? Porque viene de un anciano, un anciano que de alguna manera estaba esperando conocer al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí suceden varias cosas. Me voy a apurar para que me dé tiempo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 2 y del 25 hasta el 32 nos habla de Simeón. Dice, Simeón ve la salvación de Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí
vemos que era un hombre pues lleno del Espíritu de Dios, justo y piadoso. Y tal vez en ese momento en que el Espíritu Santo lo anima y le dice, córrele, córrele, hoy vas a conocer al Salvador del mundo, vete al templo. Y entonces este anciano, con todo pues obediencia y amor a nuestro Señor Espíritu Santo, obedece y se va. Ahora déjenme decirle que no era el primer matrimonio que entraba con un bebé. Muchos llevaban a sus bebés para que fueran al templo y ser presentados. Y entonces, ¿cómo es posible que se dirige exactamente a la pareja de María y José? Para mí esto es impactante, hermanos. ¿Por qué? Porque él no dudó, él no pensó, será, no será. No. Entre todos los que llevaban sus bebés, se dirige a esta hermosa pareja, trayendo en sus brazos al Salvador del mundo. ¡Aleluya! Y entonces dice que sin titubear lo tomó en sus brazos. Ajá. Y entonces, hermanos, ese don de discernimiento de espíritus estaba presente, pero al 100% en la vida de Simeón. ¿Por qué? Porque yo creo que con sus ojos espirituales pudo ver la gloria de Dios en ese bebé que llevaban cargando. Y dijo, este es el Salvador del mundo. Y aparte lo bendice en el versículo 29. Está agradecido con Dios y dice, ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz. O sea, ¿qué quiere decirle? Que ya estaba anciano, que ya podía recogerlo cuando él quería, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, hermanos, para mí este pasaje me impacta en grande manera, porque vemos que el don de discernimiento de espíritus no nada más se desarrolla desde un niño, sino hasta un anciano. Y este don fue tan certero que de alguna manera pues fue efectivo al dirigirse al bebé correcto, que era nuestro Salvador precioso y glorioso. Gloria a Dios. Rapidito, porque ya se me va el tiempo, vamos a ver el último ejemplo en otra persona de cómo opera este don. Y los voy a llevar a Juan. Y allí en Juan, capítulo 1, vamos a leer un versículo nada más, hermanos, rápido, como les he estado platicando, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Juan 1:29. Y de alguna manera, cuando nosotros leemos pues todo el capítulo, pues ya podemos entenderle mucho mejor. Pero aquí estamos viendo que es de alguna manera un evento súper importante, porque hay un personaje que sin conocer a Jesús, ¿verdad?, supo que este era Jesús. ¿Y quién era? Juan el Bautista, ¿verdad? Él bautizaba a mucha gente, y entre esa mucha gente estaba Jesús. Y fíjense cómo dice el 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo supo que era Jesús? No lo conocía, hermanos. Y Jesús salió de entre la gente como todos los que estaban siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque fluyó en él el don de discernimiento de espíritus. No vio al hombre avanzando hacia él, sino al precioso Señor Espíritu Santo avanzando hacia él. Dice el 31. Y yo no le conocía. Perdón. Entonces vemos, amados, que el discernimiento de espíritu se desarrolla poderosamente en la vida de Juan. Y sin ninguna duda, cuando ese varón
se aproxima a él para ser bautizado, no dudó en absoluto en decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que con estos ejemplos podamos haber entendido cómo trabaja, cómo opera este don de discernimiento de espíritus. ¿Verdad que es hermosísimo? Bueno, pues pidamos a nuestro Señor Espíritu Santo, pues nos dé ese don y podamos ponerlo al servicio del Señor como todos los dones, para que su nombre sea exaltado, sea glorificado, y pues dándole gracias por esa oportunidad que nos da de poder servirle. Hermanos preciosos, todos los dones son valiosísimos, importantes, porque todos dan fruto y fruto en abundancia. Y todo es para que el nombre del Señor sea glorificado. Bueno, pues bendiciones abundantes. Doy gracias a Dios porque sí me dio tiempo de terminar el tema. Y si Dios nos presta la vida, para la próxima clase nos toca ver el don de profecía, un don muy controversial, con muchas preguntas, porque a veces se ha abusado de este don, pero ahora que lo desarrollemos a la luz de la palabra, vamos a poder entender mucho mejor cómo trabaja este don. Bendiciones abundantes, que Dios quede con ustedes, que la paz de Dios los rodee por completo. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.